Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin conmueve a todos con un misterioso poema. ¿Una indirecta para Hande Erçel o solo una expresión artística? El corazón de Turquía late más fuerte que nunca tras la publicación de un poema que ha generado miles de reacciones. El reconocido actor Kerem Bürsin, conocido tanto por su talento como por su carisma, ha compartido en su cuenta oficial de Instagram un poema que ha encendido las redes sociales. La frase "las miradas como el mar, lejanas pero familiares" ha bastado para que sus seguidores estallen en teorías. ¿Es un mensaje para su exnovia Hande Erçel? Desde su ruptura hace varios meses, ambos artistas habían mantenido un perfil bajo en cuanto a sus sentimientos personales. Sin embargo, esta publicación ha sido interpretada como una declaración pública de emociones por parte de Kerem. Los comentarios no tardaron en llegar y el poema se volvió viral en cuestión de minutos. Gözleri bir deniz gibi, uzak ama tank. Esta línea, traducida como "sus ojos son como el mar, lejanos pero conocidos", hizo que los fans conectaran instantáneamente las palabras con Hande Erçel, con quien Kerem compartió no solo una historia de amor, sino también una de las relaciones más seguidas por la prensa rosa. Una fuente cercana al actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, declaró: "Kerem está en una etapa de mucha introspección. Este poema viene desde lo más profundo de su corazón, no lo escribió por escribir". Por su parte, Hande Erçel no ha emitido ningún comentario directo sobre la publicación. Sin embargo, apenas unas horas después del posteo de Kerem, ella compartió en sus historias una imagen de una playa con la frase "todo lo que debe volver, encuentra el camino". Esto no hizo más que alimentar las sospechas de una posible reconciliación. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Algunos comentaban: "Esto es una señal clara. Kerem aún ama a Hande", mientras que otros opinaban: "Quizás solo está explorando su lado poético, no todo es sobre Hande". En un evento reciente en Estambul, cuando los periodistas le preguntaron directamente sobre el poema, Kerem respondió con una sonrisa enigmática: "La poesía es libre, cada quien puede interpretarla como desee". Pero cuando uno de los reporteros mencionó el nombre de Hande, su mirada cambió levemente y añadió: "Algunas cosas simplemente nunca se olvidan". El público femenino, especialmente sus seguidoras más fieles, han mostrado un gran interés en esta situación. En diversos foros y redes, las mujeres comentan sobre el lado sensible de Kerem, aplaudiendo su valor para expresar sentimientos. Una usuaria escribió: "Así deberían ser todos los hombres, valientes para mostrar lo que sienten". Otra señal que encendió las alarmas fue un me gusta que Kerem dejó en una publicación antigua de Hande, una imagen de ambos en el set de la famosa serie donde se conocieron. Aunque podría tratarse de una coincidencia o de una simple nostalgia, para muchos fans esto fue la prueba definitiva de que los sentimientos aún siguen vivos. Mientras tanto, los medios turcos no han dejado de hablar del tema. Programas de entretenimiento, revistas y blogs han retomado la historia de amor entre los actores, construyendo teorías sobre una posible segunda oportunidad. Uno de los titulares más compartidos decía: "El amor verdadero no muere, solo duerme, Kerem y Hande, capítulo 2". Además, expertos en lenguaje corporal fueron invitados a programas matutinos para analizar la reciente entrevista de Kerem. Uno de ellos afirmó: "Cuando menciona a Hande, su tono de voz baja ligeramente y su sonrisa se vuelve más íntima. Hay emociones ahí, claramente". Los fans de la pareja, conocidos en redes como Anderem, han revivido sus cuentas y han comenzado a compartir ediciones de video, fotos antiguas y frases románticas que ambos dijeron en entrevistas pasadas. El hashtag #AnderenForever volvió a ser tendencia en Turquía y también ganó fuerza en países como España, México y Brasil, donde la pareja cuenta con una gran base de seguidores. Por otro lado, algunos analistas culturales señalaron que este fenómeno es más que una simple historia de celebridades, representa el anhelo colectivo por las historias de amor verdaderas en un mundo cada vez más cínico. La gente quiere creer que el amor puede renacer,
que los errores pueden corregirse y que las almas destinadas a estar juntas encuentran su camino, expresó una periodista de un reconocido medio turco. En medio de todo este revuelo, Kerem publicó una nueva imagen, un atardecer en la costa del mar Egeo, acompañado de la frase a veces, el sol también necesita volver a caer para brillar con más fuerza. De inmediato, sus seguidores interpretaron esto como una metáfora de su relación pasada, insinuando que incluso después de la oscuridad, puede haber luz. No obstante, hay quienes defienden la idea de que todo forma parte de una estrategia artística. Kerem siempre ha sido un hombre sensible, con una conexión profunda con el arte. Este poema podría no tener destinatario específico, sino representar una etapa de crecimiento personal y madurez emocional, comentó un crítico literario en una emisora nacional. Ande, por su parte, sigue manteniendo el silencio. Pero sus acciones dicen más que 1000 palabras. Recientemente fue vista en un café de moda leyendo un libro de poesía turca clásica, concretamente de Orhan Veli. Una seguidora que estaba en el lugar logró captar una imagen y la compartió con el pie de foto, ella también está en modo poético. Mientras tanto, las marcas y campañas publicitarias no han tardado en subirse al tren del revuelo. Una firma de perfumes lanzó un spot donde un hombre y una mujer, separados por la distancia, se reencuentran gracias a un aroma familiar. El anuncio termina con la frase, algunas emociones no se pueden esconder. Los fans rápidamente comenzaron a etiquetar a Kerem y Ande, convencidos de que era una alusión indirecta a ellos. Lo cierto es que, tanto si el poema es una carta abierta al pasado como si es solo una exploración artística, ha logrado su objetivo, tocar el corazón del público. En una época donde todo parece fugaz y superficial, ver a una figura pública como Kerem Bürsin expresar vulnerabilidad ha sido refrescante para muchos. Gracias por recordarnos que sentir no es una debilidad, escribió una fan. En un mundo de filtros y apariencias, tus palabras nos devuelven a lo esencial, el amor, el dolor, la esperanza. En los próximos días, se espera que ambos actores participen en eventos públicos, lo que podría ofrecer más pistas sobre el estado de su relación. Pero, como Kerem mismo dijo, la poesía es libre. Y quizás, el amor también lo sea. Libre para irse, libre para volver. Y aquí lo dejamos por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar sus comentarios abajo contándonos qué opinan. ¿Creen que Kerem quiere volver con Ande? ¿Fue solo una casualidad poética? No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.